Hola, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga en esta nueva sesión de Grupo Pequeño. En este segundo capítulo estamos revisando o vamos a revisar un nuevo tema en este capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Recordar que estamos con el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte. Y para iniciar vamos a orar. Señor, que en este día podamos disfrutar de tu palabra. Señor, te pedimos que nos bendigas nuestras vidas y que a través de esta enseñanza, Señor, podamos realmente tener una mayor profundidad en nuestra relación contigo. Bendice nuestras vidas, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como decíamos, estamos viendo el Sermón de la Montaña ya en su capítulo final. Recordar que el Sermón del Monte se encuentra en el Evangelio de Mateo. También lo pueden encontrar en el Evangelio de Lucas, pero mucho más extenso y mucho más detallado en el Evangelio de Mateo, desde el capítulo 5 al capítulo 7. Abarca 3 capítulos completos. Es uno de los mensajes más hermosos, más detallados. Algunos lo han llamado la constitución del reino de los cielos, este capítulo 5, 6 y 7 del Sermón de la Montaña. Y hoy nos toca hablar de los versículos 7 al 11, en donde el Señor habla nuevamente de la oración. Y como primer punto podemos hablar de la forma de orar. Y para eso vamos a leer los versículos 7 al 8 en la versión NBI o Nueva Versión Internacional. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Las 3 palabras que aquí encontramos, pedir, buscar y llamar, dan a entender la idea de una acción continua. Continuamente pidiendo, continuamente buscando y continuamente llamando. Es algo que debe de hacerse no una vez, no 2 veces, sino que el Señor Jesucristo está enseñando que esto es algo que debe ser cotidiano, debe ser diario, debe ser continuo, debe ser día a día. Por lo tanto, la oración, porque aquí lo que él está hablando es, o es parte del orar. Porque el pedir, el buscar y el encontrar, y el llamar, es parte de nuestra conversación diaria con Dios. El buscar está hablando, busquen a Dios. Pero también este es un buscar de lo que ustedes necesitan en Dios. No busquen en otro lugar, búsquenlo en Dios. Y busquen todo lo que puedan buscar en la persona de Dios. Pídanle a Dios, pídanle al Padre. Tengan la confianza de pedirle al Padre todo lo que necesitan y llamen a la puerta de papá. Llamen a la puerta del Padre Celestial y Él les va a abrir la puerta. No importa cuál sea la respuesta. Eso es súper importante. No se debe caer, que muchos caen en ese error. Muchos caen y piensan de que esta oración persistente, porque la oración tiene que ser de esa forma, persistente, continua, de todos los días. Pero muchos piensan que esta oración persistente es para torcer, darle la vuelta a la mano a Dios, torcer el brazo de Dios, buscar y conseguir lo que uno quiere para que al final Dios diga, bueno, ya, te lo voy a dar de todas formas. O lograr a través de la insistencia el sí de Dios, siendo que Dios a lo mejor quería decirme que no. No tiene nada que ver esta enseñanza, lo que Jesús está enseñando, con lo que acabamos de decir. No tiene nada que ver esta enseñanza del maestro con el torcer el brazo de Dios o con el lograr el sí de Dios. No. Está hablando de Jesús. Lo que quiere enseñar acá
es de que el creyente logre tener su intimidad con Dios. Ya sea que la respuesta de Dios sea sí o sea no. No está hablando finalmente de la respuesta, está diciendo que Dios va a responder, de que Dios va a abrir la puerta, va a abrir a los solicitados, va a suceder algo, va a haber una acción de parte de Dios. Pero no está diciendo que va a ser un sí o va a ser un no, está diciendo que va a haber una respuesta. Y eso es lo más importante. Lo más importante es que finalmente el creyente va a lograr entender que si Dios va a responder sí o no, el creyente lo va a entender porque va a lograr tener una relación con Dios. Y eso es lo importante para el Señor. Lo que Jesús quiere entonces es que los hijos de Dios, cuando hablen con su Padre, lo van a hacer porque van a sentir la necesidad de buscar a Dios. De buscar a Dios con su propia vida. Eso es lo importante. De eso está hablando el Señor. Está hablando de una necesidad de dependencia. El pedir, el buscar y el llamar. Está hablando de eso. Dependan completamente de Dios todos los días. Búsquenlo, porque al buscarlo le están diciendo a Dios: Señor, yo dependo de ti. Es como lo enseñado al principio, en el capítulo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu. Si nosotros somos pobres en espíritu, lo vamos a demostrar orando al Señor de forma continua, porque de verdad dependemos de Él. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Van a obtener las bendiciones del reino los que son dependientes de Dios. Ahora, aquellos que oren a Dios, busquen a Dios, van a recibir lo que venga de parte del Señor con gratitud, ya sea un sí o un no. Eso ya lo habíamos dejado claro. Ahora, ¿cómo sabemos que para Jesús la oración es lo más importante? Sencillamente revisando las veces que Él habla de la oración en el Sermón de la Montaña. Y cuando nosotros revisamos el Sermón de la Montaña, vemos que Jesús habla 2 veces de la oración. Es el único tema que Él toca y del cual trata más de una vez. Todos los demás temas que Él habla en el Sermón del Monte los habla una vez, pero la oración, el tener una relación con Dios, el hablar con el Padre, lo habla 2 veces. La primera vez lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 13, cuando Jesús enseña cómo debe ser la oración y enseña la estructura de una oración. Enseña el Padre Nuestro en Mateo capítulo 6. Pero no lo enseña para que lo repitamos de memoria todas las veces. Padre Nuestro que estás... No. Él está enseñando una estructura de cómo debiera ser, o cómo mejor debe de ser, porque si lo enseñas para que lo practiquemos de esa forma. ¿Cómo debe ser la oración de un creyente? Y aquí en este punto 2 está diciendo: ok, ahora vamos a ver las características y los resultados que van a tener los que oran de esta forma. Y la primera es la forma en la cual debemos de hacer esa oración que Él ya enseñó, o esa estructura que Él ya enseñó. Y la forma debe ser persistente, debe ser continua. Por eso pidan, buscan y llamen. Todas las veces, todos los días, háganlo. Que sea una rutina y va a ser la mejor rutina que puedan tener en sus vidas. Y van a lograr no solamente la respuesta de Dios, no solamente van a descubrir que Dios responde, van a lograr algo mucho más importante a través de esta persistencia.
de esta reiteración en la oración, van a lograr tener una intimidad con el Padre. La misma intimidad que tenía Jesús con el Padre, van a tenerlas entonces nosotros, los hijos de Dios, con nuestro Padre Celestial. Para poder terminar ese punto de la importancia, Jesús enseñó más a orar, enseñó más a hablar con el Padre Celestial, a hablar más con Dios, que lo que enseñó a hablar con los hombres. De eso nos está diciendo que para el maestro es mucho más importante establecer esa relación con Dios. Estas tres palabras, pedir, buscar y llamar, muchos eruditos bíblicos dicen que están relacionadas, casi sinónimos. Y por lo tanto, cuando hablamos del pedir, pidan y se los dará. Está hablando de un pedir, pero con una actitud humilde. Es una actitud de alguien que sabe que está en una situación inferior y está pidiendo algo a alguien que es superior, en este caso a Dios, en este caso al Padre. Ahora, lo hermoso de esta enseñanza, de la oración, de este primer punto, de la forma de orar, es que Jesús enseña de que efectivamente Dios va a entregar una respuesta, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Va a haber una respuesta de parte de Dios. Pero me gustaría que pudiéramos comparar este texto bíblico, este versículo 8 de Mateo capítulo 7, con otros dos textos, para ver la armonía de la Biblia sobre la respuesta de Dios a las oraciones. Este versículo 8 lo podríamos comparar y lo vamos a buscar en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Vamos a comparar entonces Mateo 7:8 con Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, que dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos va a oír, Él nos oye. O sea, la confianza del creyente que practica la oración de forma diaria es que va a llegar a un momento en el cual va a tener una intimidad con el Padre, y lo que va a pedirle al Padre va a ser de acuerdo a la voluntad del Padre. No va a pedir cualquier cosa. No va a perder el tiempo pidiendo cosas que sabe que no forman parte de la voluntad de Dios. No, porque va a conocer a su papá. Vamos a conocer al Padre de tal forma que nuestra oración va a ser de acuerdo a la voluntad del Padre. Y como va a ser de acuerdo a la voluntad del Padre, Dios entonces nos va a oír y va a venir su respuesta. Pero hay otro texto que también nos ayuda en esto. Porque muchas veces es verdad, estamos orando, pero no estamos seguros si lo que estamos pidiendo es la voluntad de Dios. Podemos tener una buena relación con Dios, pero aún podemos tener alguna dificultad con saber si lo que estamos pidiendo es la voluntad de Dios. Y Romanos capítulo 8, versículo 26, dice lo siguiente: y de igual manera el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué maravilloso saber esto. Por una parte la Biblia Jesús nos está enseñando que tenemos que tener una oración persistente para llegar a tener una intimidad con Dios, y de esa forma Dios nos va a responder. Pero también la Biblia nos está enseñando de que al tener esta intimidad con Dios vamos a lograr tener o vamos a llegar a tener una idea de cuál es la voluntad de Dios, y vamos a pedir de esa forma.
Vamos a estar en la misma frecuencia con Dios. Eso es lo hermoso de tener una relación con Dios. Pero este otro texto nos dice, oye, pero si a veces no sabes, o muchas veces vamos a orar, vamos a pedir a Dios, pero vamos a tener la duda, estaré pidiéndote de acuerdo a tu voluntad, Señor. Porque eso es lo que tiene que tener en el corazón un creyente, un hijo de Dios de verdad. Ese respeto por lo que estamos hablando con Dios. No decir cualquier cosa en nuestra oración. Señor, yo sé que estoy hablando contigo, pero sabes, tengo la duda de que si tengo que hacer esto o no. ¿Qué dice la Biblia? Que los creyentes van a tener la ayuda entonces del Espíritu Santo que habita en nosotros, que habita en ti, que habita en mí. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a orar como conviene. Y muchas veces Él mismo va a interceder por nosotros. Entonces Dios hace todo esto en favor de sus hijos. De los hijos de Dios que lo respetan, de que lo honran, que lo aman y de que quieren de verdad tener una intimidad con Él y pedirle las cosas que a Él le agradan y que son parte de su voluntad. Entonces, a través de esta oración, el creyente obtiene bendiciones, no solamente materiales, sino que también espirituales. Entonces, el punto 1 es la forma de orar. Pero también Jesús nos enseña un segundo punto, y es que Dios responde como Padre. Si volvemos a Mateo capítulo 7, pero ahora revisamos los versículos 9 y 10, dice de la siguiente forma, dice, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Este punto es bastante simple. El Señor lo coloca muy simple y enseña que Dios va a respondernos como lo haría un padre. ¿Quién de ustedes, papás, si su hijo le pide un pedazo de pan, le va a dar una piedra? No, pues no le va a dar una piedra, le va a dar pan. Y si les pide un pescado, si les pide algo de comer, ¿usted le va a dar algo mortífero como una serpiente? ¿Le van a dar una cucaracha? ¿Un ratón? ¿Le van a dar una araña de rincón? No, le van a dar comida, le van a dar lo que le está pidiendo, porque ustedes van a entregarle a sus hijos lo que ustedes piensan que está bien. Ahora, imagínense lo que nuestro Padre Celestial, que es perfecto, nos va a dar a lo que nosotros le estamos pidiendo. Esa es la diferencia que hace el Maestro. Por un lado están los padres terrenales, que le van a entregar a sus hijos cosas buenas, alimentos, vestimenta. Y por otro lado tenemos a Dios, que es un Padre perfecto, con un amor inmenso, que nos trata con amabilidad, con misericordia. Y cuando le pedimos algo a Él nos va a entregar cosas que van a llenar nuestra vida. Y muchas veces Dios responde a nuestras oraciones de formas que superan incluso lo que le estamos pidiendo. Eso lo podemos encontrar en Efesios, en la carta a los Efesios, en el capítulo 3. Nos enseña un poco de eso. En el versículo 20 dice así, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, Dios actúa a favor nuestro, con todo su poder, y nos da las cosas, que pedimos, pero de una forma mucho más abundantemente. Por supuesto, Dios hace eso. Dios hace eso con sus hijos. Y no está hablando de que si le pides 1.000.000 de pesos, Él te va a dar 1.000 millones. No estamos hablando de cosas, volvemos al punto anterior, cosas que están de acuerdo a su voluntad y Él lo va a hacer, pero de una forma abundante. Porque si tú estás con problemas económicos, le pides ayuda, Él va a mover todo su poder
para ayudarte, pero de una forma que tú no te lo imaginas, porque así es un Dios sobrenatural, es un Dios omnipotente, que bendice a sus hijos más allá de lo que imaginamos o de lo que estamos pidiendo, porque Dios es así, Dios es abundante, Dios es grande y Dios es generoso. Tenemos un Padre Celestial que es generoso y que es real y que sus respuestas son reales. Así que cuando pidamos a Dios, tenemos que pedir, como dice la Escritura, con fe, creyendo en que nuestro Padre, que es perfecto, no nos va a dar una serpiente, no nos va a dar una piedra, no nos va a dar un objeto que no nos sirve para nada. Dios nos va a responder dándonos todo lo que necesitamos. Su respuesta a nuestras oraciones continuas, a nuestras oraciones diarias, a esa oración íntima que tenemos con Él, va a ser, su respuesta a ese tipo de oración va a ser incluso muchas veces una respuesta que se va a adelantar a lo que le estamos pidiendo. Muchas veces va a ser así. Eso lo podemos encontrar en otro texto de la Biblia, porque Dios es así. Nos enseña en diferentes textos de las Escrituras sus grandes verdades. Esto lo podemos encontrar en el libro del profeta Isaías. En el capítulo 65 hay algo hermoso. Dice así el Señor, una promesa. Y antes que clamen, antes que oren, antes que me pidan algo, responderé yo. Mientras aún hablan, yo ya habré oído. Qué hermoso saber eso. Porque muchas veces uno tiene la idea de que Dios, cuando tú le hablas, Él recién como reacciona. Oh, me está pidiendo, está hablándome a mí. ¿Me está hablando a mí? A veces yo estoy en la casa, a veces uno está distraído con el celular. Y mi hija me está hablando a mí, no le está hablando ni a mi esposa, no está hablando a la tele. No, me está hablando a mí. Y yo digo, hija, perdón, me está hablando conmigo. Y uno piensa que Dios está haciendo lo mismo, está tan distraído con tantas cosas que está haciendo, que cuando nosotros le hablamos tenemos que hablarle tantas veces para que recién nos tome en cuenta. Y no es así. La Biblia enseña de que la mirada de Dios, sus ojos, están puestos sobre sus hijos de forma continua, día y noche, a todas las horas. Tú estás durmiendo, dice la Biblia, y Él me está observando. Él está atento a nosotros las 24 horas del día, los 365 días del año. Y por lo tanto, cuando yo le estoy hablando, Él me está ya escuchando. Y cuando yo le estoy pidiendo algo, el que dice, yo ya te estoy respondiendo antes. Probablemente va a tardarse un poco, pero va a llegar o va a llegar inmediatamente. Pero de que Dios está atento a nosotros, está atento a nosotros, porque Él responde como un verdadero Padre perfecto. Finalmente, Dios va a respondernos. Y para terminar este punto, vamos a leer un último texto. Dios nos va a responder a todos los que lo buscamos con sinceridad. Salmo 145, versículo 18, dice, cercano está el Señor a todos los que lo invocan, a todos los que le buscan, a todos los que claman a Él, a todos los que oran, pero a todos los que lo hacen de veras, a todos los que lo hacen con sinceridad de corazón, a todos los que lo buscan con amor, a todos los que lo buscan con esa emoción de buscar a papá, de querer estar con Él. No vengo solamente hoy y después voy a estar 6 meses perdido y no te voy a tomar en cuenta, Señor. No. Yo vengo a buscarte porque quiero estar contigo y también tengo esta necesidad.
y te quería pedir esto, pero aparte de eso también te quiero decir cosas hermosas, te quiero alabar, y mañana voy a venir, y aunque no tenga una necesidad, también te voy a buscar, y si al otro día no tengo necesidad, Señor, igual te voy a buscar, porque quiero buscarte con sinceridad. Y Dios sabe eso. Entonces busquémoslo a Dios con sinceridad, sabiendo que Él sabe todo de nosotros, porque Él nos va a responder como un Padre perfecto. Y como un tercer punto, el Señor Jesús en este Sermón del Monte, en este capítulo 7, nos quiere enseñar de que nuestro Padre no solamente nos va a responder como Padre, sino que también nos va a entregar bendiciones. Y eso lo podemos encontrar en Mateo capítulo 7 y en el versículo 11. Dice, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Jesús enseña que los padres terrenales, teniendo tantos errores, teniendo tantas imperfecciones, equivocándose tanto, pecando de la forma en que lo hacen, saben dar a sus hijos las cosas que ellos piensan, que nosotros pensamos como papás, que son beneficiosas para nuestros hijos. Dice entonces, ¿cuánto más nuestro papá, que está en los cielos, que es Dios, que es perfecto, que todo lo sabe, que es sabio, pero tiene una sabiduría sin medida y un poder incomparable? ¿Cuánto más Él nos va a dar a nosotros? Si nosotros los papás tratamos de darle lo mejor a nuestros hijos, siendo tan imperfecto y con tantas cosas malas que tenemos. Imagínense, dice el maestro, imagínense Dios, lo que te va a dar a ti si se lo pides. Si tienes una necesidad, imagínate lo que Dios va a hacer para ti. Imagínate los beneficios que Dios te va a dar a ti. Porque a diferencia de nosotros, Dios sí sabe lo que nos conviene. Dios sabe lo que te conviene a ti y lo que me conviene a mí. Qué es bueno tener a Dios con nosotros. Qué es bueno tener a Cristo junto con nosotros. ¿Sabes? Esa parte del versículo 11, cuando dice las cosas buenas, al final, cuando dice, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas? Esa palabra, cosas buenas, está hablando de las bendiciones espirituales y materiales. No solamente Dios te va a dar bendiciones materiales, no solamente te va a dar cosas buenas en lo material, Dios también te va a dar cosas buenas en lo espiritual. Porque Él te va a llenar con su presencia cada vez que tú estés con Él. Él te va a llenar con el gozo de la salvación, te va a llenar con el gozo de estar con Él, te va a llenar de las bendiciones del reino de los cielos, pero también te va a llenar de su perdón, te va a llenar de su amor y te va a llenar de la vida eterna. Vamos a experimentar cosas hermosas en la presencia de Dios, cosas que son impagables, que muchas veces no se pueden transmitir, que muchas veces no se van a poder ni siquiera explicar a otros, pero que sabemos que la hemos vivido en la presencia de Dios y que muchas veces van a ser más beneficiosas que las cosas materiales que Dios sí nos va a dar. Qué hermoso es practicar la oración, qué hermoso es practicar esa intimidad con Dios todos los días. Jesús entonces nos enseña a cómo tiene que ser nuestra oración de forma continua, pero también nos enseña a que la respuesta de Dios va a ser como un Padre amoroso, perfecto, y que también nos va a llenar de sus bendiciones, tanto materiales como espirituales. Para terminar, quiero compartir con ustedes un texto que a mí particularmente me encanta, que se encuentra en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 4, el versículo 16. Dice de esta forma este texto: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Acerquémonos con confianza al trono de Dios, donde está Dios nuestro Padre. Acerquémonos con confianza para hablar con Él, porque allí vamos a recibir misericordia y vamos a recibir la ayuda que necesitamos todos los días.
Qué hermoso es saber que no tenemos necesidad de intermediarios. Simplemente podemos cerrar la puerta de nuestra habitación, la puerta del baño, buscar una hora en el día que nadie nos moleste, cerrar nuestros ojos. Y en el momento en que abramos nuestra boca y le digamos, Padre, aquí estoy, en ese segundo, nuestro papá va a estar con nosotros y vamos a poder hablar con Él sin interrupciones, con confianza, porque Él nos va a tratar como un Padre amoroso, nos va a sentar en su pierna, nos va a abrazar y nos va a decir tiernamente, ¿qué necesitas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? Hablemos, cuéntame. ¿No te parece maravilloso vivir de esa forma todos los días? Busquemos a Dios entonces. Hagamos de la oración lo más importante de nuestra vida, porque para Jesús la oración es lo más importante. Vamos a orar para terminar. ¿Qué te parece? Señor, gracias. Padre, gracias porque nos permites hablar contigo, nos permites comunicarnos contigo y poder tener intimidad contigo. Gracias, Señor, por enseñarnos de que la oración es lo más importante. Bendice nuestras vidas. Llénanos de tus respuestas perfectas, de tus respuestas amorosas. Llénanos de tus bendiciones espirituales y materiales. Bendice nuestras vidas todos los días y ayúdanos a nosotros a acercarnos a ti, Señor, con confianza. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga todos los días. Y recuerda esto, busquemos al Señor con confianza. Que Dios te bendiga.